Desafortunadamente siempre habrá personas que se divierten al explotar a los demás. A veces estos estafadores son obvios, pero algunos son tan astutos que incluso tú podrías ser absorbido por sus sórdidos planes. Desde un estafador que vendió la casa de un extraño sin su conocimiento, hasta una princesa falsa que estafó a miles de miembros del público. Echemos un vistazo a algunos de los estafadores más astutos y escandalosos de todos los tiempos. Peligro de extraños. Si eres dueño de una casa, sabrás lo aterrador que puede ser dejarla desocupada por largos periodos de tiempo. Un hombre desafortunado en Luton, Inglaterra, lo sabe muy bien. El reverendo Mike Hall estaba trabajando en el norte de Gales en agosto de 2021, cuando recibió una llamada aterradora de sus vecinos. Habían visto un extraño en su casa. Después de un frenético viaje a casa la mañana siguiente, Mike llegó a su propiedad para enfrentarse al misterioso huésped. Pero cuando llegó allí descubrió algo mucho peor que un robo. Al probar sus llaves en la puerta ya no funcionaban. ¿Qué? La puerta se abrió y lo recibió un constructor, quien dijo que estaba ocupado trabajando en renovaciones para el nuevo propietario. Empujando al constructor fuera del camino, el incrédulo reverendo descubrió que su propiedad había sido completamente despojada de todas sus pertenencias. Incluso habían quitado el yeso de las paredes, las cortinas y todo el mobiliario. Las cosas seguramente no podrían ponerse peor, ¿verdad? Error. Lo siguiente que supo fue que el padre de los nuevos propietarios llegó a la escena y le exigió a Mike que abandonara su propia casa por allanamiento de morada, haciéndolo sentir aún peor. Mike llamó inmediatamente a la policía, pero cuando llegaron, ni siquiera creían que habían cometido un delito. De hecho, estuvieron de acuerdo con los intrusos y ordenaron a Mike que abandonara la propiedad. ¿Qué diablos estaba ocurriendo? Bueno, resulta que la identidad del reverendo fue robada por un estafador, que clonó su licencia de conducir y abrió una cuenta bancaria a su nombre. Luego vendió la casa de Mike haciéndose pasar por él y se quedó con las ganancias. Y debido a que había pasado por todos los procesos legales, los nuevos compradores poseían legalmente la casa, dejando a Mike en una situación muy complicada. Este lucrativo fraude es cada vez más común y las víctimas reclaman millones de dólares en compensación cada año. A menudo está organizado por redes criminales, que trabajan juntas para engañar tanto a los agentes inmobiliarios como a los trabajadores legales. ¿Pero cómo es que lo logran? Bueno, en primer lugar, estos molestos delincuentes hacen todo lo posible para apoderarse de tus datos personales. Pueden hacerse pasar por abogados y enviar correos electrónicos falsos, piratear tus cuentas o incluso revisar tu correo. Luego, una vez que tienen la información que necesitan, los ladrones pueden adquirir furtivamente documentos relacionados con la identidad y usarlos para reclamar los títulos de propiedad de tu casa. Definitivamente es un esquema ambicioso, pero si logran vender con éxito la casa robada, los estafadores pueden ganar mucho dinero antes de desaparecer con él. De hecho, la casa de Mike se vendió por alrededor de $154,000. Sin embargo, no te preocupes, puedes evitar que esto ocurra. Dirígete a internet y deberías poder suscribirte a un servicio gratuito de alerta de propiedades. Esto te notificará de cualquier actividad relacionada con tu propiedad, como una solicitud sospechosa para cambiar los detalles de pertenencia. E incluso puedes ingresar una restricción en los títulos de propiedad, lo que significa que no se podrá realizar ninguna venta o hipoteca a menos que un cedente o abogado deje en claro que tú lo aprobaste. Aún así, a pesar de las preocupaciones, siempre es posible que las cosas se escapen. Afortunadamente, si terminas siendo víctima de este delito, a menudo puedes volver a adquirir tu propiedad a través del apoyo legal. Sin embargo, parece que el pobre Mike no ha tenido mucha suerte hasta ahora. Hasta el lanzamiento de este video, los nuevos residentes seguían siendo los propietarios legales. Aunque hay al menos algo de justicia en esta historia. En noviembre de 2021, la policía confirmó que había arrestado a un sospechoso. Entonces, esperamos que nuestro chico Mike recupere su hogar. Oro líquido. Todos hemos escuchado la historia de Jesús convirtiendo el agua en vino, pero en 1983 un hombre de China afirmó que podía hacer algo mejor. Me refiero a Wang Hongcheng, un conductor de autobuses de la ciudad de Harbin, quien afirmaba que podía convertir el agua normal en gasolina con solo unas gotas de su líquido especial. Hongcheng afirmaba que el líquido era tan poderoso que podría ayudar a China a convertirse en el mayor proveedor de petróleo en el mundo, desplazando a Oriente Medio del primer puesto. Naturalmente la gente estaba bastante interesada, y la historia fue noticia nacional. Pero ¿cómo un conductor de autobuses y formación científica crea un líquido mágico tan transformador que podría construir un imperio? Bueno, no lo hizo, ¡da!
Simplemente mintió entre dientes al respecto. Y wow, era bueno mintiendo. En poco tiempo, Hon Cheng había convencido a una gran cantidad de inversores entusiastas para financiar su loca empresa, incluidas las agencias gubernamentales. En total invirtieron casi 37 millones de dólares en él. Sin embargo, después de lograr impulsar con éxito su farsa durante casi una década, Hon Cheng se topó con un gran obstáculo en 1994. Un miembro del Comité Nacional de Ciencias se puso en contacto con él y lo invitó a una evaluación adecuada del maravilloso líquido. Por supuesto, Hon Cheng se negó, pero eso no les cayó bien a todos sus inversores, y después de una investigación policial, Hon Cheng finalmente fue declarado culpable de fraude y engaño en 1998 y sentenciado a 10 años de cárcel. Aún así, las audaces travesuras de Hon Cheng lo han convertido en una especie de leyenda en la cultura popular china hasta el día de hoy. Yo tampoco puedo convertir el agua en gasolina, pero puedo evocar algunas historias asombrosas de la vida real para ti. Así que presiona los botones de me gusta y suscribirse y nunca más te perderás de historias locas como esta. Ahora volvamos a lo nuestro. La Torre de Mentiras. Todo el mundo sabe que trabajar en ventas puede ser un trabajo difícil, pero en la década de 1920, un vendedor notoriamente deshonesto era tan intrigante que probablemente podría haberle vendido miel a una abeja. Su nombre era Victor Lustig y logró vender con éxito nada menos que la Torre Eiffel. O al menos pretendió con éxito venderla. Para la época de la salvaje artimaña en 1925, el estafador ya era uno de los más prolíficos de su época. De hecho, había sido arrestado más de 40 veces y la policía lo buscaba en todo el mundo. Entonces, cuando Lustig leyó un artículo sobre el estado de deterioro de la Torre Eiffel, solo vio una cosa: una oportunidad. Bajo la apariencia de un funcionario del gobierno, se puso en contacto con los comerciantes de chatarra más destacados del país y les dijo que el famoso monumento estaba siendo demolido y vendido como chatarra. ¿Y adivina qué? Se creyeron toda la historia. Después de alquilar una habitación en uno de los hoteles más exclusivos de París, Lustig siguió haciéndose pasar por un funcionario y se reunió con cada uno de los distribuidores para determinar cuál sería más fácil de engañar. No pasó mucho tiempo antes de que tomara una decisión. Un tal André Poisson, que era bastante nuevo en la ciudad. Poisson cayó y terminó enviándole a Lustig la cantidad de $70,000 a cambio de la llamada chatarra. Eso es más de 1.1 millones de dólares en dinero de hoy. Solo que después de que Lustig recibió el dinero, se lanzó de regreso a Austria, y Poisson estaba tan avergonzado que ni siquiera denunció el crimen. Al darse cuenta de que había salido impune, Lustig continuó con sus engaños y estafas durante otra década. Eventualmente su suerte se acabó y el atrevido estafador fue enviado a la prisión de Alcatraz en 1935, donde murió más tarde. En su certificado de defunción su ocupación oficial figuraba como aprendiz de vendedor. Ah, claro, esa es otra forma de decirlo. El fracaso de los Baker. La mayoría de nosotros hemos soñado en algún momento con descubrir que somos los herederos de una fortuna perdida hace mucho tiempo. En la década de 1920 este sueño se hizo realidad para muchos estadounidenses en los Estados Unidos, aunque resultó ser más pesadilla para ellos. Todo comenzó cuando empezaron a aparecer misteriosos anuncios en los periódicos, pidiéndole a cualquier persona con el apellido Baker que se pusiera en contacto. Aparentemente un rico aristócrata llamado Jacob Baker había muerto en 1839 y había dejado una herencia por valor de miles de millones de dólares, los cuales nadie había reclamado. El anuncio fue colocado por un supuesto abogado llamado William Smith y pedía a los Bakers de todo el país que le pagaran una pequeña tarifa para que pudiera pelear la batalla legal para asegurar su herencia. En poco tiempo, los Bakers de todo el país se pusieron en contacto con Smith para asegurarle su parte de la gran herencia. ¿Y cuando uno pagó su cuota, el único problema? Bueno, no había herencia. Ni siquiera había un Jacob Baker, era completamente inventado, una invención de la mente de Smith. Increíblemente, Smith se las arregló para hacer girar la estafa durante 12 años y acumuló la estupenda cantidad de $25 millones antes de que la policía finalmente lo atrapara en 1936. En total, el estafador había engañado a más de 50,000 personas, lo que lo convirtió en uno de los estafadores de mayor alcance de la industria de todos los tiempos. Supongo que eso demuestra que no debes creer todo lo que lees en los periódicos. Charles Ponzi. Hay muchos estafadores por ahí, pero tienes que ser un tipo especial de ladrón para que una estafa literalmente lleve tu nombre. ¿Alguna vez has oído hablar de un esquema Ponzi? Es un tipo de fraude de inversión y lleva el nombre del estafador italiano Charles Ponzi. Ponzi era un inmigrante que apenas tenía $3 en el bolsillo cuando llegó por primera vez a Estados Unidos en 1903.
Sin embargo, en julio de 1920 ganaba casi $1.000.000 al día. Por favor, entonces, ¿cómo lo hizo? Pues bien, después de una década de trabajos ocasionales y delitos menores, un día Ponzi recibió una carta de una empresa española que contenía un cupón de respuesta internacional. Básicamente, este cupón podría cambiarse por sellos postales de otro país. Ponzi se dio cuenta de que podía comprar estos cupones en un país, canjearlos por sellos más caros en otro país, luego vender los sellos y obtener una jugosa ganancia. Pero eso todavía no le estaba dando suficiente dinero. Entonces, para ganar aún más, comenzó a atraer inversores, prometiéndoles un 100% de ganancias en solo 90 días. En realidad no estaba ganando ni cerca de la cantidad de dinero que necesitaba para devolverles el dinero. Sin embargo, a medida que el plan atraía a más y más inversionistas, comenzó a usar el efectivo de los nuevos inversionistas para pagar a sus inversores originales. Y el ciclo continuó. Así Ponzi recaudó la suma de $15 millones en solo 8 meses. Ten en cuenta que estos serían casi $220 millones del día de hoy. Y seguro que no escatimó con su nueva fortuna, gastándola en una enorme mansión de 12 habitaciones, una gran cantidad de sirvientes e incluso un banco completo. Desafortunadamente para Ponzi, los días de gloria no duraron. Después de una larga investigación fue declarado culpable de fraude postal y encarcelado, pero solo por 3 años y medio. Cumplió su condena, se mudó a Florida y luego, lo creas o no, se le ocurrió una nueva estafa: vender terrenos pantanosos bajo el pretexto de propiedad de primera en Florida. Imagínate pensar que compraste un lugar hermoso en Florida y luego encontrarte este pantano. Lo único más aterrador que todos los caimanes sería el propio Ponzi, si no se viera tan condenadamente apuesto todo el tiempo. Truco inmobiliario. No sé ustedes, pero mi placer culposo es mirar casas que no puedo pagar. ¿Qué harías si un día estuvieras navegando por sitios de propiedades y te encontraras con tu propia casa publicada por alguien que no conoces? Entraría en pánico. ¿Qué es lo que hizo la propietaria de una casa de Nueva Jersey, Carrie Brady, en 2021, cuando le sucedió exactamente este escenario? Pero Carrie no estaba dispuesta a ser víctima de una estafa. Entonces decidió llamar al vendedor falso y hacerse pasar por un comprador potencial, mientras grababa toda la conversación. Lo que descubrió fue extremadamente alarmante. El estafador le dijo a Carrie que recientemente habían heredado la casa y la estaban vendiendo porque se dieron cuenta de que era demasiado grande para ellos. Si Carrie lo quisiera, podría tenerla por $1.7 millones, que era significativamente más de lo que realmente valía. Carrie siguió adelante haciendo más preguntas, pero el estafador ni siquiera pudo responder la más básica. Y cuando Carrie pidió ver la propiedad, respondieron con 1.000.000 de excusas de por qué no podían darle un recorrido. Y la peor parte, el impostor le dijo a Carrie que no eran locales, pero que después de una venta exitosa enviaría a alguien a cambiar todas las cerraduras. En ese momento Carrie colgó y, temiendo por la seguridad de su familia, pagó para que le cambiaran las cerraduras de inmediato. Reportó el anuncio y fue eliminado, pero para su sorpresa volvió a aparecer solo 5 días después. Afortunadamente la policía se involucró y finalmente se eliminó para siempre, deteniendo al ladrón en seco. Oh, por fortuna. Definitivamente no eran los estafadores más astutos de la historia, era solo un aspirante. Pero demuestra que con un poco de investigación astuta, puedes ahorrarte muchos problemas en el futuro. Supongo que se podría decir que Carrie direccionó bien el problema. El príncipe de Pollais. A veces, cuando la vida te está deprimiendo, todo lo que quieres es un nuevo comienzo. El aventurero y estafador escocés del siglo XIX, Gregor MacGregor, lo sabía demasiado bien y lo aprovechó al máximo. En 1820, MacGregor viajó a la costa de los Mosquitos de América Central y consiguió que un rey nativo se emborrachara tanto que le cedió más de 3.2 millones de hectáreas de tierra. Solo un día normal de entonces. Sin embargo, si no lo habías adivinado por el nombre, la costa de los Mosquitos no sería un lugar en el que te gustaría vivir. De hecho, el terreno que MacGregor había adquirido no era más que una jungla pantanosa infestada de insectos. Pero MacGregor tenía un plan escabroso. Con las escrituras de su infierno recién adquirido en el bolsillo, se dirigió a Londres, Inglaterra. Allí salió proclamando que era un príncipe de la próspera nación tropical de Pollais, usando evidencia falsificada, incluindo una bandera nacional, imágenes e incluso dinero. Convenció a la gente de que esta nueva nación era real. Verás, Londres estaba pasando por una recesión en ese momento, por lo que muchos de sus habitantes estaban muy emocionados ante la perspectiva de mudarse para comenzar una nueva vida. Todo lo que tenían que hacer era entregar sus posesiones a MacGregor a cambio de tierras en Pollais y un futuro mejor. Pero por supuesto, MacGregor no era un príncipe y Pollais era una completa invención.
Después de invertir los ahorros de toda su vida en el viaje, los aspirantes a colonos viajaron en barco durante 2 largos meses. Y se sorprendieron cuando llegaron finalmente allí. Lejos de un paraíso tropical era un lecho de muerte tropical, extremadamente inadecuado para vivir en él. Además, los emigrantes estafados se vieron obligados a velarse por sí mismos en el paisaje infernal plagado de enfermedades. Eligieron chozas destartaladas y trataron de sobrevivir, pero cuando un barco británico llegó a su rescate 2 meses después, quedaban menos de 100 de las 250 personas originales. Y si crees que MacGregor pagó el precio de su terrible estafa, piénsalo otra vez. Dejó Inglaterra y continuó sus planes durante otra década, antes de retirarse pacíficamente en Venezuela. Creo que solo hizo todo porque estaba enojado por tener un nombre tan tonto. Venta de atardeceres. Sorprendentemente, Gregor MacGregor no es el único culpable de mentir para atraer colonos a un país para su propio beneficio. Otro engaño similar también fue realizado en la era vikinga, alrededor del año 982 d.C., por el explorador nórdico y genio de las relaciones públicas, Eric el Rojo. Después de ser exiliado de Islandia por, cito, algunos asesinatos, Eric zarpó hacia tierras extranjeras. Comportamiento vikingo clásico. En sus aventuras, el escandinavo descubrió una isla misteriosa y pasó allí la duración de su exilio explorándola. Era mucho más gélido que Islandia, pero aún había potencial en la isla para asentamientos. Entonces, después de que su exilio terminó, Eric decidió regresar a Islandia para presumir de su descubrimiento y argumentar que la gente debería establecerse allí. Solo que, ¿cómo convences a un pueblo de algún lugar llamado Islandia para que vayan a un lugar aún más frío? Bueno, le das un lugar un nombre más cálido, por supuesto. Si aún no lo habías adivinado, la isla misteriosa es Groenlandia. Pero al llamarla Groenlandia en lugar de Snowland o algo así, Eric pudo traer suficientes hombres con él para crear 2 colonias. ¿Fue poco sincero de su parte? Sí. Pero el viejo Eric el Rojo no llevó cientos de personas a la perdición como lo hizo MacGregor. Así que diría que es el mejor de los 2 estafadores. Y ahora sabes cómo obtuvo su nombre Groenlandia. Muy cool, ¿verdad? De hecho es tan cool que es helado. Chico de fraternidad Ponzi. La universidad es genial, si te lo puedes permitir. Sin embargo, para muchos estudiantes la interminable socialización termina haciendo un gran agujero en sus billeteras. Pero Syed Arbab, estudiante de la Universidad de Georgia, no tuvo ese problema, porque entre 2018 y 2019, este inteligente chico de fraternidad convenció al menos 8 personas para que invirtieran dinero en un fondo de cobertura fraudulento que se quedó sin la casa de su fraternidad. Era esencialmente un esquema Ponzi. Arbab prometió a sus inversores que usaría su dinero en el mercado de valores y le generaría grandes ganancias a través de medios legítimos. En realidad, simplemente les estaría pagando con el dinero de los inversores más nuevos. Al principio parecía estar cumpliendo estas promesas y la gente estaba muy contenta con sus inversiones. Se corrió la voz y cuando la hermana mayor de un estudiante decidió que quería probar suerte con las inversiones, su hermano sabía quién era el tipo perfecto, el bueno de Arbab. Sin embargo, después de invertir más de $45,000 en el fondo de Arbab, solo recibió $600 de retorno. ¡Auch! Y otra persona invirtió aún más, la impactante cantidad de $100,000. Igualmente, él solo recibió una pequeña suma a cambio. Sucedió que el fondo de Arbab en realidad solo se estaba utilizando para financiar su estilo de vida salvaje. Había gastado más de $250,000 en fiestas de juego en Las Vegas, enormes cuentas de bares y ya sabes, todas las otras cosas divertidas que a los chicos de fraternidad les encanta hacer. Es seguro decir que Arbab fue llevado a juicio y suspendido de su fraternidad. Supongo que lo que sucede en Las Vegas no siempre se queda en Las Vegas. Mentiras y emblemas. Piensa en hace unos minutos. ¿Recuerdas a nuestro viejo amigo Victor Lustig? ¿El tipo que vendió la Torre Eiffel? Bueno, 40 años antes de Lustig, en la década de 1880, vivía el neoyorquino George C. Parker. Era un estafador muy parecido, pero a diferencia de Lustig, no solo pretendía vender un sitio emblemático. Oh no, él los vendía a todos. En serio, Parker ganó mucho dinero engañando a la gente haciéndoles creer que le estaban comprando el Madison Square Garden, la Estatua de la Libertad y lo más famoso, el puente de Brooklyn. De hecho, según los informes, vendió el puente al menos 2 veces por semana durante 40 años, y una vez por hasta $50,000, unos colosales $1.5 millones en la actualidad. ¿Su estrategia? Primero, Parker presentaba documentos falsificados para probar que él era el dueño del puente. Luego convencía a todos los que consideraba lo suficientemente crédulos de que al comprarle el puente y establecer cabinas de peaje, podrían obtener grandes ganancias.
No fue hasta que apareció la policía e inevitablemente interrogó las cabinas de peaje que las víctimas se dieron cuenta de que habían sido estafadas, y para ese momento Parker siempre se había ido. Esto, junto con una gran cantidad de otras estafas, continuó durante décadas hasta que el astuto estafador finalmente fue atrapado y encarcelado en 1928. Pero no antes de que hubiera asegurado un lugar en la historia como uno de los estafadores más furtivos de todos los tiempos. Estafó a muchas personas por esa fuente. Alerta de oro. Cuando era niño me encantaba una buena búsqueda del tesoro. Sin embargo, en la vida real no es fácil encontrar oro. Michael de Guzmán, ex prospector y gerente de proyectos de la empresa minera de oro BreX, lo sabía muy bien. En 1993 a de Guzmán se le asignó un terreno en Borneo para tratar de encontrar oro allí. Entonces él y su equipo comenzaron a minar, y después de enviar muestras de tierra para analizarlas quedaron impresionados cuando llegaron los resultados. Las muestras indicaron un colosal depósito de oro. Sin duda, se tomaron docenas de muestras más en los años siguientes, y en 1997 las principales estimaciones sugirieron que más de 5.8 millones de kilos del material estaban escondidos debajo de la superficie. En BreX estaban extasiados. Habían comprado la tierra al precio insignificante de 30 centavos por acción, y ahora las acciones se habían disparado a un valor de $250 por acción. Más de 800 veces más. Fue llamado el descubrimiento de oro del siglo. Pero sin que nadie más que de Guzmán lo supiera, hubo un problema bastante grande. El sitio en realidad no tenía nada de oro. En un intento por enriquecerse rápidamente, el buscador codicioso había estado arreglando las muestras. Al principio había afeitado el oro de su anillo en bodas en ellos, antes de pasar a usar más de $60,000 en oro lavado localmente. Y hasta 1997 se había salido con la suya. Pero cuando el presidente de Indonesia se interesó por el llamado descubrimiento del siglo, todo se fue cuesta abajo rápidamente. Exigió que el oro fuera verificado de forma independiente por una compañía diferente, y de Guzmán supo que el juego había terminado. Incapaz de enfrentar las crudas consecuencias de sus acciones, se arrojó dramáticamente desde un helicóptero hacia su muerte, y solo unos días después se supo la verdad sobre el oro. Los precios de las acciones se desplomaron y BreX colapsó. En este caso el crimen realmente no pagó. Ficción 5G. La pandemia de COVID-19 tuvo muchas consecuencias devastadoras. Sin embargo, una de las menos devastadoras fue cómo expuso las creencias interesantes de algunas personas. Como sabrás, la tecnología 5G es un arma del gobierno utilizada para propagar el virus. Bueno, en 2020 un hombre en Seattle decidió explorar estos anti-5G al afirmar que había inventado un ungüento especial que se frota en el cuerpo para bloquear los rayos 5G dañinos. Creó un sitio web para su supuesto invento y comenzó a vender la crema a $20 cada una. Increíblemente la gente la compró y no solo unas pocas, miles de ellas. De hecho, la crema llamó tanto la atención que la policía tuvo que cerrar el sitio web. Pero no antes de que el astuto estafador hubiera ganado $500,000 en solo 4 cortos meses. Esa es una buena ganancia. Pero ¿de qué estaba realmente hecha la crema? Bueno, cuando un científico probó el brebaje de aspecto sospechoso, descubrió que la gente estaba comprando vaselina vieja mezclada con protector solar vencido. Por lo tanto, tenía más posibilidades de enfermarse con la loción anti-5G que con las torres 5G. Ah, la ironía. Hay suficiente para untarme. Inventando a Azura. Es posible que hayas oído hablar de Anna Delvey, la estafadora que timó cientos de miles de dólares a la élite de Nueva York, haciéndose pasar por una rica heredera. Pero déjame contarte sobre una estafadora aún más increíble llamada Azura Mangurharjono. Cuando era joven, Azura, nacida en Indonesia, estaba enamorada del lujoso estilo de vida de los ricos y famosos. Después de mudarse a Hong Kong en 2003, Azura, que entonces tenía 25 años, decidió unirse a las filas de Anna al convencer a la alta sociedad de Hong Kong de que era una princesa de Indonesia. Por supuesto, esta era una gran mentira, pero la metió en los círculos sociales de clase alta de los que anhelaba ser parte. Y una vez allí interpretó muy bien el papel de socialité ultra rica. Incluso engañó al cantante y superestrella estadounidense Lionel Richie. Usando una combinación de encanto y seducción, Azura se aseguró la confianza de quienes la rodeaban y luego los extorsionó por todo lo que valían. Siempre olvidaba su tarjeta de crédito cuando le tocaba pagar las salidas extravagantes que publicaba en su Instagram. Las joyas caras y los bolsos de diseñador que poseía le fueron entregados por amantes estafados. Y sus lujosos apartamentos no fueron el resultado de una herencia real, no fueron pagados, lo que la llevó a ser desalojada repetidamente. No es que nunca se lo haya dicho a sus amigos, Azura era una mentirosa experta.
Cuando se le preguntó por qué una mujer de alto perfil como ella no aparecía en Google, simplemente les dijo que tenía un perfil demasiado alto. De alguna manera funcionó. Pasaron los años e innumerables víctimas terminaron cayendo en sus planes, muchas de las cuales perdieron grandes sumas de dinero. Eventualmente, sin embargo, las mentiras se derrumbaron. En 2018, Azura fue descubierta por vender bolsos Hermes falsificados en Los Ángeles. Sin embargo, a pesar de haber sido arrestada, sus abogados lograron que la liberaran y ella huyó. Incluso hoy en día se desconoce el paradero de la astuta mujer, y su verdadero nombre probablemente ni siquiera sea Azura. Pero sabemos que ella todavía está estafando a gente. Entonces, si te encuentras con una mujer indonesia que dice ser una princesa, tal vez no le des todas sus posesiones de vida. Muy bien, eso es todo para lo que tenemos tiempo. ¿Cuál de estos estafadores astutos te sorprendió más? Comparte con nosotros tu respuesta. Si te sorprendió toda esta información, házmelo saber en los comentarios del video y nunca dejes de sorprenderte. Muchas gracias por ver y suscríbete a Sorprendente.